Bueno, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia. Bueno, Daniel, viste que la semana pasada dediqué este espacio a un poeta uruguayo, Ibero Gutiérrez, Sí. con la idea de mostrar una de las tantas obras truncas por las tempranas muertes, consecuencias de la represión de poetas de América. Y bueno, y hoy voy a tratar de compartir algunas otras poesías, también poesías truncas, pero en este caso de un poeta guatemalteco que se llama Otto René Castillo. Supongo que la mayoría de los escuchas no lo conocen, porque, entre otras cosas, conocemos poco de los revolucionarios artistas y de los artistas revolucionarios de nuestra América. Así que quiero presentarlo y para eso voy a empezar con uno de sus poemas, un poema hermosísimo que se llama Viudo de Mundo y que dice así: compañeros míos, yo cumplo mi papel luchando con lo mejor que tengo. Qué lástima que tuviera vida tan pequeña para tragedia tan grande y para tanto trabajo. No me apena dejaros. Con vosotros queda mi esperanza. ¿Sabéis? Me hubiera gustado llegar hasta el final de todos estos ajetreos con vosotros. En medio de júbilo tan alto, lo imagino y no quisiera marcharme. Pero lo sé, oscuramente me lo dice la sangre con su tímida voz, que muy pronto quedaré viudo de mundo. Efectivamente, en este hermoso poema, Otto adelanta en parte su final, porque tras un combate con el ejército, fue herido y capturado por fuerzas gubernamentales de Guatemala en la Sierra de las Minas, junto a la también combatiente Nora Pais Cárcamo, y al ser capturado, Castillo fue conducido a una base militar, la base militar de Zacapa, y torturado brutalmente mientras le recitaban su poema más icónico: vámonos, patria, a caminar. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante, acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre de pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cóleras de pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre, con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Qué lindo. Ambos combatientes de los que hablábamos fueron quemados vivos el 17 de marzo de 1967. Así que Otto Castillo había nacido en un pueblito, que es Altenango, en Guatemala, en 1936, y era hijo de Juana de Dios Castillo y de Reginaldo Cabrera, pero su padre no lo reconoció. Así que su abuelo materno, que era profesor universitario, integrante de la Corte Suprema de Justicia, y fue congresista y diputado en varias ocasiones, protegió a su madre y a él, y también a sus hermanos, Zoila, José, Jorge y Aide. Pero al morir su abuelo, todo cambió para la familia, porque afloraron algunas dificultades con la abuela y sus otros hijos. Entonces, los 5 hermanos se alojaron en una habitación con su madre, y los hermanos mayores comenzaron a trabajar para ayudar a la economía familiar. Otto era entonces muy pequeño. En 1941 se mudan a la capital, y allí él estudiaba en el Instituto Nacional Central para Varones y se convierte en presidente de la Asociación de Estudiantes de Postprimaria y en militante del Partido Guatemalteco del Trabajo. Entró en contacto entonces con la literatura revolucionaria y con otros escritores que, al igual que él, despertaban
a la creación y a la inquietud social en esos años. Ocupó cargos estudiantiles muy importantes y en 1954, apenas con 18 años, debido a su oposición al golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz, que en algún momento lo comentábamos, ¿verdad?, en el programa, la participación de la CIA en este golpe de Estado dirigido por el coronel Carlos Castillo Armas y protegiendo de alguna manera los intereses de la United Fruit Company, ¿no? Bueno, él tuvo que salir entonces exiliado hacia El Salvador junto con un grupo de jóvenes. Y en El Salvador trabajó en varios oficios: pintor, vendedor de libros, lavador de autos, y continuó con su lucha política y también escribiendo poesía. Ingresó a la universidad y los primeros poemas que publicó en esa época le llevaron a que obtuviera también el Premio Centroamericano de Poesía, que le abriera las puertas a la colaboración en la prensa salvadoreña. Establece amistad con jóvenes escritores como Roque Dalton, y desde el Círculo Literario Universitario trabajó para la unificación de criterios de los artistas y los escritores jóvenes. La actividad en esos años fue febril: conferencias, recitales, mesas redondas. El debate en el Círculo Literario tenía como tema central la responsabilidad social y revolucionaria del arte en un continente explotado durante tantos siglos. Siguiendo lo que decía Miguel Ángel Asturias, para los jóvenes del Círculo, ser poeta significaba tener una conducta moral. Es decir, un poeta debe escribir como piensa, vivir como escribe, y comprometerse con el pueblo para su liberación. En diciembre de 1957, Otto regresó a Guatemala y se integra a la lucha revolucionaria. Y escribe: «Tú no sabes, mi delicada bailarina, el amargo sabor a luto que tiene la tierra donde mi corazón huea. Si alguien toca la puerta, nunca sabes si es la vida o la muerte la que pide una limosna. Si sales a la calle, puede que nunca más regresen los pasos a cruzar el umbral de la casa donde vives. Si escribes un poema, puede que mañana te sirva de epitafio. Si el día está hermoso y ríes, puede que de noche te encuentres en una celda. Si besas a la luna que acaricia tu hombro, puede que un cuchillo de sal nazca de madrugada en tus pupilas. Amargo sabor a luto tiene la tierra donde vivo, mi dulce bailarina. ¿Sabes? Creo que he retornado a mi país tan solo para morir, y en verdad no lo comprendo todavía». Y bueno, para completar este poema, los invito a escuchar otro de sus poemas, pero en este caso en la voz de los de siempre. Usted, compañero, es de los de siempre, de los que nunca se rajaron, carajo, de los que nunca incrustaron su cobardía en la carne del pueblo, de los que se aguantaron contra palo y cárcel, exilio y sombra. Usted, compañero, es de los de siempre, de los que nunca se rajaron, carajo. Y yo lo quiero por su actitud honrada y su resistencia sensitiva, y por su fe más grande y más heroica que todas las religiones. Pero sabe, los siglos venideros se pararán de rodillas sobre los hombros del planeta para intentar tocar su dignidad. Usted, compañera, es de las de siempre,
las que nunca se rajaron, carajo. Usted no traicionó nunca su clase, ni con torturas ni cárceles, ni con puercos billetes que hicieron arder su coraje. Usted, compañera, es de las de siempre, de las que nunca se rajaron, carajo. Astro de ternura desde la historia para las multitudes, para el humano sencillo y modesto y el inquebrantable acero del pueblo. Ustedes, compañeros, son de los de siempre, los que nunca se rajaron, carajo. Ustedes, compañeros, son de los de siempre, los que nunca se rajaron, carajo. Ustedes, compañeras, son de las de siempre, las que nunca se rajaron, carajo. Bueno, un tema basado en ese poema de los de siempre. Y bueno, él estando en volviendo a Guatemala, trabajó en distintos trabajos, de aparatos eléctricos, y a la vez continuó con sus estudios de Derecho y de Ciencias Sociales. Y allí en la Facultad de Derecho crearon una revista mensual, Lanzas y Letras, que fue la primera revista en Guatemala donde aparecen, digamos, las primeras poesías revolucionarias después de los años de dictadura tan fuerte en este país. Y bueno, los méritos académicos de Otto le permiten obtener una beca para estudiar letras en la República Democrática Alemana. Y en 1959 llega a Leipzig, a la Facultad de Letras, pero 3 años después va a abandonar los estudios, cautivado por una iniciativa de un cineasta holandés, Jorge Sievens, que pensaba crear una brigada de cámaras y técnicos. Se trata de un grupo de cineastas que se iban a convertir en cuadros para una tarea de filmación de materiales sobre la lucha armada de liberación de los pueblos latinoamericanos. Así que en enero de 1962, Otto se enrola en esa brigada, se somete a una preparación militar y también cinematográfica, y regresa a Guatemala en 1964, y a la mezcla de militancia política y actividad cultural en su país. Y allí publica un texto que se llama Tecumán. En 1965 está a punto de subir a la montaña para hacer ese reportaje cinematográfico a los destacamentos guerrilleros de las Fuerzas Armadas rebeldes, pero su casa va a ser allanada, Otto detenido y preso por 30 días y obligado a exiliarse a México cuando pasó ese plazo, a pesar de que no lo pudieron acusar directamente de nada. Asume entonces una responsabilidad internacional, recorre Cuba, Argelia, Alemania, Austria, Chipre, Hungría, entre otros países, como representante de Guatemala en el comité organizador del Festival Mundial de la Juventud, que se iba a realizar en la capital de Argelia. El primero, si no me equivoco, se había realizado en Cuba. Bueno, culminados los trabajos de dicho comité, permanece unos meses en Cuba y regresa definitivamente a Guatemala en noviembre de 1966 para incorporarse a la guerrilla de las FARC, comandadas en ese momento por César Montes, y allí es nombrado responsable de propaganda del Regional Oriental de las guerrillas y responsable de educación del Frente Edgar Ibarra. Una de sus tareas era formar a los combatientes en los conceptos teóricos del marxismo,
y preparar a la vez obras de teatro que los revolucionarios representaban frente a los campesinos para hacerles llegar el mensaje de la revolución de una manera que fuera sencilla y, digamos, fácil de comprender. Un mensaje que hablaba sobre todo el lenguaje de la vida, porque bueno, esa era la idea central en el pensamiento de Otto. Nada podrá contra esta avalancha del amor, contra este rearme del hombre en sus más nobles estructuras. Nada podrá contra la fe del pueblo en la sola potencia de sus manos. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida porque nada pudo jamás contra la vida. Así decía uno de sus poemas. Él escribió incontables poemas, incluso muchos de los cuales permanecieron y algunos incluso permanecen ahora inéditos. Su palabra se multiplicó al identificarse con la sensibilidad popular, integrando, digamos, sentimientos diferentes, el de la indignación frente a la represión, pero también la del amor a la patria y a los seres humanos, el de la esperanza, la rebeldía y también la pureza, una pureza que se veía reflejada de alguna manera en su lenguaje, que era un lenguaje muy directo y que siempre tocaba esos temas propios de, digamos, de los seres humanos, la vida, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la libertad. Bueno, en ese lenguaje y a través de todo lo que tenía que ver con su poesía, él fue encontrando un camino que podríamos decir un camino de poeta y militante. Digamos, en él se sumaban las dos actividades. Y les invito entonces a escuchar su poema más conocido, que es musicalizado. Fue musicalizado después de la muerte de Otto en México, y que es Vamos Patria a caminar. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro, flameando al horizonte de cada flor que nazca. De mis huesos tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo, ahora quiero caminar contigo. Relampagueante, acompañarte en tus jornadas, porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre, para la paz del mundo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces.
colgarlos de un árbol de rocío agudo, violentos de cólera del pueblo. Por ello te pido que caminemos juntos siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Bueno, y un poco para terminar, a mí me gusta siempre terminar pensando un poco en la realidad actual, ¿verdad? Y entonces, quizás en estos tiempos tan duros que les toca vivir a muchos pueblos de América y del mundo, y en especial los momentos difíciles que está viviendo la Argentina, capaz que nos ayuda de alguna manera pensar a través de este poema que quiero compartir con ustedes, esa idea magnífica, impresionante y humana que es la de la libertad. Tenemos por ti tantos golpes acumulados en la piel que ya ni de pie cabemos en la muerte. En mi país, la libertad no es solo un delicado viento del alma, sino también un coraje de piel. En cada milímetro de su llanura infinita está tu nombre escrito, libertad. En las manos torturadas, en los ojos abiertos al asombro del luto, en la frente cuando ella aletea dignidad, en el pecho donde un aguante varón nos crece en grande, en la espalda y los pies que sufren tanto, en los testículos enorgullecidos de sí. Ahí tu nombre, tu suave y tierno nombre, cantando en esperanza y coraje. Hemos sufrido en tantas partes los golpes del verdugo y escrito en tan poca piel tantas veces su nombre que ya no podemos morir, porque la libertad no tiene muerte. Nos pueden seguir golpeando, que conste, sí pueden. Tú siempre igual serás la victoriosa libertad. Y cuando nosotros disparemos el último cartucho, tú serás la primera que cante en la garganta de mis compatriotas, libertad. Porque nada hay más bello sobre la anchura de la tierra que un pueblo libre, gallardo pie sobre un sistema que concluye. La libertad entonces vigila y sueña cuando nosotros entramos a la noche o llegamos al día, suavemente enamorados de su nombre tan bello, libertad. Muy lindo, hermoso. Pues es que los pueblos centroamericanos, todos los pueblos de Latinoamérica somos sufridos, pero a mí me da la sensación que los centroamericanos son más, los guatemaltecos, los nicaragüenses, los salvadoreños, Honduras, han sufrido más que lo que hemos sufrido mucho también. Por ahí soy injusto. Sí. Pero siento eso. No, en parte es cierto, ¿no? En todas esas regiones hubo verdaderos genocidios y tempranos genocidios, ¿no? Porque sí, estamos hablando ya desde la década del 50, incluso de antes en algunos lugares. Así que sí, yo comparto contigo eso, y por eso es que de alguna manera me pareció que era interesante ir trayendo como cosas de distintos lugares de nuestra América, que nos cuentan también a través, aunque sea de esta poesía, su historia, ¿no? Y será por eso que en esos países y esos pueblos hay tantos poetas populares. Yo escuchaba y bueno, uno ha estado por allá y tenía la sensación de estar en Nicaragua, porque bueno, viví en Nicaragua, no en Guatemala, pero
esa poesía centroamericana, podemos decir. Sí, parte de esa poesía trunca.